¿Qué tal, hermanos? Que el Señor les bendiga. Qué gusto podernos encontrar en este espacio. Hoy es lunes 30 de noviembre y gracias a Dios hemos podido despertar a un nuevo día. Estamos por declinar y gracias a el Señor que nos permite su bondad de poder contar con la Biblia, su santa palabra, para poderla meditar. Así que bienvenido sea, hermano y hermana, a este devocional bíblico. Voy a invitarle que abra su Biblia o si prefiere mirarlo en la pantalla, como ya es costumbre. Abrí la Biblia en el Salmo número 133. Permítame dar lectura. Es un versículo, un pasaje más bien, un salmo muy corto, solamente tiene 3 versículos. Y la idea central de la cual vamos a considerar en esta oportunidad, pues la encontramos en la segunda parte del versículo 3. Pero permítame dar lectura al 1 y después me brinco al 3 para orar, pidiendo la dirección del Señor para nuestro tiempo en esta ocasión. Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Versículo 3: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Padre, gracias por encontrarnos contigo en esta ocasión, en esta oportunidad. Te ruego, Señor amado, para que podamos hallar gracia ante tus ojos en esta noche y que nos enseñes, Señor, para nuestro fortalecimiento espiritual, un poquito más de la Biblia. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. El Salmo número 133 es un canto o un himno compuesto por David. La música no la tenemos a nuestro alcance. Ignoramos cómo debió haber sido el tono, la tonalidad o la armonía musical. Sin embargo, tenemos la letra y ha sido inspirado por el Espíritu de Dios. Y hay algo muy interesante en este pequeño salmo. Dicen que las cosas extraordinarias, aquellas pequeñas joyas, vienen en paquetes pequeños. Y así encontramos el Salmo número 133. No es muy extenso, pero lo que no tiene de volumen, lo tiene en calidad. Y es algo muy conciso. Así que es muy interesante porque la idea es una sola, donde David dijo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Pero termina el versículo 1 diciendo, con una frase muy, muy particular y muy, muy significativa también. No solamente es habitar, porque eso es hasta cierto punto complicado, poder cohabitar con otras personas que quizás tenemos culturas diferentes, ideologías distintas, educación muy diferente, venimos de estratos de diferentes puntos geográficos. Sin embargo, David dice, es bueno y es delicioso habitar juntos, pero aclara, en armonía, porque cuando no hay armonía no se puede. Así que David dijo en armonía y comienza a hablar, expresando y da la idea de que la vida en unidad con los hermanos, en la fraternidad del cristiano no solamente es fragante, es decir, tiene un gran aroma atractivo, atrayente, porque dice, ese es el solo hecho de cohabitar, es decir, de convivir, socializar, vivir, estar junto con los hermanos en armonía, es algo fresco, es algo aromático. ¿Se acuerdan que hay algunas ofrendas de incienso que se elevaban hacia Dios? Dice, en olor grato, es decir, gratificante. Y David tiene esa idea que el convivir en unidad, los hermanos, pues es algo fragante, es decir, algo que tiene un aroma agradable, porque dice, es como el aceite, cuando está comparando cuando Aarón, como sumo sacerdote, fue ungido por Moisés, y dice, es como el buen óleo, el aceite, que fue ungida la cabeza de Aarón y cual desciende por su barba hasta la vestidura de Aarón. Cuando iba escurriendo el aceite era algo que iba aromáticamente hablando agradable.
Pero también dice que la convivencia entre hermanos armónica, dice que también es como el rocío de Hermón que desciende, dice el versículo 3, que desciende sobre los montes de Sión. Es como el rocío de la mañana, es algo fresco. No solamente es algo aromático que es grato, huele bien la armonía entre los hermanos, la fraternidad, sino que es algo fresco, como la mañana. Pero lo interesante que quiero que notemos no es lo anterior. Lo que quiero que notemos es el versículo 3, segunda parte, donde dice, porque allí envía Jehová bendición. El habitar los hermanos juntos, el convivir los hermanos juntos en armonía. La palabra armonía ahí quiere decir ser uno o llegar a ser uno. Es decir, diferentes lugares, diferentes personalidades, diferentes personajes con diferente manera de pensar, llegan a ser uno con el paso del tiempo. Es algo que se tiene que ir acoplando, engranando, es lo que está diciendo, en armonía. Es un proceso. Y cuando esto se lleva a cabo, dice David, o dice la Biblia, allí envía Jehová bendición. Lo que quiero que notemos, amados hermanos y muchachos, es que la bendición de Dios recae, no solamente, de acuerdo a este versículo, la prosperidad, la bendición, la bienaventuranza, la dicha, el gozo, el contentamiento de Dios. Dios se va a manifestar de una manera grande, patente, elocuente, significativamente hablando. Algo será tan evidente, notarán que Dios está en medio de ellos. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Quiero que notemos, hermanos, que es interesante lo que nos está diciendo las Sagradas Escrituras. La bendición de Jehová no solamente cae sobre un grupo de personas, sino la bendición de Jehová será y traerá y será traída la bendición de Dios sobre un lugar, porque dice, allí envía Jehová bendición. ¿Dónde? Donde se reúnan los hermanos en armonía, en convivencia, en amor, en fraternidad. Allí, en ese lugar donde estén reunidos, donde se den un punto de encuentro, sea en el cualquier, no estamos hablando exclusivamente del templo, porque en los tiempos de David no existía el templo. Era un tabernáculo que él mandó a hacer donde resguardar el arca del pacto y algunos otros muebles que lograron sobrevivir. Así que hay un lugar donde, David dice, hay un lugar donde Dios trae bendición, donde los hermanos se reúnen. Así que la bendición de Dios, hermanos, llega sobre, no solamente sobre unas personas, sino llega sobre un lugar, porque allí envía Jehová bendición. ¿Dónde? Donde se reúnan, en un lugar específico. El pueblo de Dios siempre se ha reunido. Dios le encargó a Moisés en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, Moisés les recuerda al pueblo que Dios les encargó que se reunieran en el lugar donde Dios escogiera. Y la bendición de Dios, la presencia de Dios, la Shekinah, es decir, la gloria de Jehová ante el pueblo, era específicamente en un lugar, ¿en cuál? En el que Dios escogiera. ¿Y dónde estaba el pueblo de Dios? Pues iban caminando, peregrinando por 40 años en el desierto, y donde Dios decía, aquí establezcanse, ahí se detenían por días, por semanas o por meses en algunos casos. Y ahí la bendición de Dios estaba en medio del pueblo. Así que la bendición de Dios, hermanos, donde hay un grupo de hijos del Señor, Dios trae bendición específicamente a un lugar, porque allí envía Jehová bendición. ¿Cómo sabemos que es un lugar? Porque la Biblia lo dice allí, no dice en ellos, dice allí, en un punto. ¿Cuál? El que Dios escoja. Donde el pueblo de Dios se reúne, hermanos, en armonía, dice la palabra del Señor, en unidad. Dice, Dios bendice ese lugar. No solamente el lugar, Dios bendice a ese grupo.
Cuando Dios manifiesta en su palabra, en este versículo, porque allí envía Jehová bendición, la bendición de Dios recae sobre no solamente un lugar, sino también recae sobre un grupo. Dice el versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Bendición de Dios viene sobre un lugar. Allí, el versículo 1 dice habitar propiamente en un lugar, algo implícito. Pero también la bendición de Dios, hermanos, recae sobre un grupo, porque dice los hermanos. David ya tenía esa mentalidad que tenemos los cristianos hoy en día, tomada de la palabra de Dios, que donde un grupo de personas que creen en el mismo Dios, que son hijos del mismo Dios, que son creyentes de una misma doctrina, que siguen una misma ideología doctrinal, somos hermanos. Y estamos hablando de que en nuestro caso, estamos hablando de que hemos creído en Jesucristo, Él es nuestro Salvador, pero es nuestro Padre Celestial. Entonces somos hermanos. Y David tenía esa mentalidad. Todo el pueblo de Dios que creía en Él y que estaba esperando en sus promesas y le obedecía, dice, es habitar muy bueno. Y sabe que se está refiriendo también a ese lugar cuando iban a ofrecer sacrificios. Se refería a un lugar donde se encontraban específicamente y entonces cumplían con las demandas de la ley que Dios les había dado. Así que cuando se reunían para ofrecer ofrenda, el pleonasmo, ¿no? Para ofrecer los sacrificios y dar a Dios las ofrendas sacrificiales bajo los ritos estipulados por la ley de Moisés, dice David, pues ahí me he encontrado con el pueblo de Dios y es bueno y es muy delicioso cuando nos reunimos ahí, convivimos, adoramos al Señor bajo las demandas de su ley. Dice, pero al encontrarnos justamente en armonía. Así que la bendición de Dios, hermanos, recae sobre un lugar, recae sobre un grupo, los hermanos. Y número 3, encontramos en ese versículo que recae también sobre un actuar específico. La bendición recae sobre un lugar específico, sobre un grupo específico y sobre un actuar específico. ¿Cuál es ese actuar? Lo dice en el versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso. Bueno y delicioso es habitar. Es decir, es cuando los hermanos se ven, cuando se reúne un grupo de creyentes, un grupo de hijos de Dios, se reúnen no solamente para ofrecerle a Dios la adoración que Él requiere y demanda, sino cuando se reúnen en X ocasión. Puede ser la cena del Señor, puede ser el culto de adoración, puede ser la escuela dominical, puede ser una reunión social, puede ser una comida, puede ser X reunión con X propósito. Habitar los hermanos, dice, juntos en armonía. Cuán bueno y cuán delicioso es cuando hay armonía. Esa bendición de Dios recae sobre un lugar específico, sobre un grupo específico que tienen un actuar específico. ¿Cuál es ese actuar? La unidad. La palabra armonía aquí sencillamente significa ser uno o llegar a ser uno. Ahora hay que especificar también que puede haber unidad sin uniformidad. Es decir, el pueblo de Dios puede estar unido doctrinalmente, y eso es lo importante, lo básico y lo principal y lo primario es unidad doctrinal. Estamos unidos en una doctrina, tenemos una doctrina bíblica, tenemos un libro, la palabra del Señor, y tenemos unidad en cuanto a la doctrina. Eso es lo elemental y lo básico. Lo demás es secundario. Cuando hablo de uniformidad, que puede haber y debe de haber unidad sin uniformidad, ahí viene la bendición de Dios. Es decir, bueno, tenemos la misma doctrina, creemos lo mismo que Dios nos enseña, creemos exactamente como Dios lo enseña en su palabra, eso es lo elemental. Lo demás viene siendo secundario, terciario, y viene siendo algo que no nos debe de ocupar tanto.
¿Por qué? Porque Dios sabe que tenemos ideologías distintas o tenemos criterios diferentes. Tenemos puntos de vista diferentes, pero eso no nos debe de separar. Eso es natural. Yo pienso diferente a otra persona, otro hermano piensa diferente a mí, pero hay algo que nos une, que es la doctrina, es decir, es Dios, es su enseñanza, es su predicación, son los puntos específicos que tenemos como doctrina. No podemos convivir. La Biblia dice estarán dos juntos. Si no estuviesen de acuerdo, doctrinalmente hablando, no podemos convivir. Pero si tenemos el mismo Dios, si tenemos la misma enseñanza teológica, doctrinal, dice Dios, eso es suficiente. En unidad estás bien. Yo te voy a bendecir. El hecho de que tú tengas punto de opinión, una opinión distinta al otro, a aquella familia de esta, bueno, mientras haya unidad doctrinal no pasa nada, debes de sobrellevar. Ahí envío yo bendición y vida eterna, dice. Así que Dios aprueba donde hay unidad, pero no hay uniformidad. Dios no, dice, no contiendas, dijo Pablo, sobre opiniones. Es una opinión, tú tienes una opinión, ella tiene otra opinión, él tiene otra opinión. Dice, eso no los debe de separar, los debe de unir la doctrina, el amor de Cristo. Ahora, eso es correcto, unidad en la fe, pero aunque tengamos puntos de vista diferentes. Unidad en la fe, pero puntos de vista y criterios distintos. No pasa nada. Somos salvos por fe, somos salvos por medio de la gracia. El Señor Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro Dios. Tenemos un solo libro, es el Espíritu Santo quien nos guía. Y creemos tenemos nuestra fe fortalecida a través de la doctrina bíblica. Y de que a mí no me gusta el azul y que este es verde, yo prefiero el negro, Está bien, no pasa nada. El asunto es que no puede haber unidad si hay contrariedad. No se puede tener unidad, no se puede vivir en armonía, dice la Biblia, y el socializar con los hermanos no es bueno y no es delicioso cuando la unidad se pierde por medio de llevar la contra o llevar la contraria. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en la historia de Moisés? Y con esto voy a terminar para ilustrar esto. No había unidad, no estaba la bendición de Dios allí en el pueblo. ¿Por qué? Porque Coré estaba en contra de Moisés. Luego Coré se alió con otros y estuvo en contra. No había unidad. No solamente había puntos de vista diferentes, que eso es válido. Pensamos diferente, nunca vamos a coincidir con muchas personas en lo mismo, pero podemos salir adelante. Cuando el problema es cuando llevamos la contra. Ese es el punto. Dice David, pensamos diferente, tenemos distintas mentalidades, familias diferentes, educación diferente, pero si estamos en la misma fe, eso es lo principal, lo demás es secundario. El problema es cuando decimos, no estoy de acuerdo, y yo no voy a hacer, y no voy a obedecer, y no me voy a sujetar a quien debo hacerlo. Ese es el problema. ¿Qué pasó con Coré? Bueno, no solamente no estuvo de acuerdo con Moisés y con Aarón, y entonces se levantó en contra. Y bueno, sabemos que cuando se levantó en contra, y quien se levanta en contra de lo establecido, pues no le va bien. Hay consecuencias, ¿no? Coré y sus amigos, y hasta su familia, sus esposas, se abrió la tierra. Así que vemos más adelante también, Pablo y Bernabé habían hecho un viaje misionero, regresaron después. Pablo tuvo el deseo y la inquietud, movido por el Espíritu de Dios, para regresar con los hermanos. Le dijo a Bernabé, vamos a ver cómo están los hermanos otra vez, vamos a discipularlos. Dice, sí, pero yo me voy a llevar a mi primo Marcos. Dice, no, yo no me voy a llevar a quien pues nos dejó tirados ahí en el ministerio. Y no, yo no me llevo a los que se echan para atrás. Entonces no solamente hubo un desacuerdo, sino que entonces Bernabé estuvo en contra de la voluntad y el deseo de Pablo. Entonces, ¿qué pasó? Se separaron. Y dice la Biblia que Bernabé tomó a Marcos, su hermano, y se fue al campo misionero, pero sin la bendición de Dios. Dice la Biblia ese pasaje en Hechos donde que Pablo tomó a Silas para irse a la obra misionera nuevamente en su segundo viaje, pero se fue con la bendición de Dios. Dice que la iglesia los encomendó en las manos del Señor, a Pablo y a Silas, a Bernabé y a Marcos no.
Y a Bernabé y a Marcos se fueron a la obra del ministerio, pero no los menciona el libro de los Hechos, cómo les fue, ni qué hicieron. Sin embargo, encontramos en la palabra del Señor que no hubo unidad. Sin embargo, en ese pasaje, pero David nos dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición. La bendición de Dios recae, hermanos, sobre un lugar específico, sobre un grupo específico y sobre un actuar específico. No sea usted hallado aquellos que dividen o separan, sea usted hallado aquellos que unen. Quizás no piense igual que otro, no importa, eso es válido, pero no sea usted hallado siendo en contra o llevando la contraria aun cuando no lo debe de llevar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos que es bueno y delicioso vivir en armonía con nuestros hermanos. Te pido que apliques tu palabra a nuestras vidas en el nombre de Cristo. Amén.